Gracias amigos por seguir en sintonía de Cine Libertad y en el espacio de la entrevista hoy nos acompaña Leonel Novoa. Él es un escritor y guionista salvadoreño. Leonel, bienvenido a nuestro programa Cine Libertad. Muchas gracias por invitarme, Edson. Perfecto. Leonel, dentro de los guiones que has escrito, ¿cuáles son los que ya se han producido y se han proyectado en el cine? ¿Cómo vas con eso? Bueno, dentro de los guiones para cine que he escrito, por el momento solo ha salido a los cines la película Hoy, del director Ricardo Babs. Con él coescribimos este guión y hasta el momento es la única película que ha llegado a los cines. Hay otras, pero todavía están en proceso de... Pero sí entiendo que sí van a salir, van a ser proyectadas. Sí, hay una película que es la primera que escribí, que se llama El Último Toque. Ajá. Que esta ha tenido como un proceso un poco largo, sí. Bueno, pero esperamos que el otro año ya pueda exhibirse, ya pueda estar en los cines nacionales. Pues del Último Toque he tenido la oportunidad de ver el tráiler y se mira interesante, es una película que dan ganas de ver. Sí, ojalá, eso espero. Ese fue el primer largometraje que escribí. Ajá. Y fue interesante porque elegí quizás el género más difícil, que se dice que es la comedia, ¿no? Ajá, sí. Es una comedia musical, es una road movie también. Entonces, quizás en ese momento no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo, pero fue de mucho aprendizaje y es una película la cual le tengo mucho cariño, ¿no? Y por eso espero también con muchas ansias que la gente pueda verla. Perfecto, yo espero que salga proyectada lo antes posible para poder irla a ver. Y ya cuando estás escribiendo los guiones, ¿cuáles son los elementos narrativos que sí o sí debe de tener un guión para que sea exitoso y funcione en pantalla? Fíjate que los elementos esenciales de todo guión son los personajes, sí, el conflicto y la acción. Son tres elementos que no hay que perder de vista, ¿no? Porque son como los elementales que te permiten construir todo el arco dramático, ¿no? O toda la historia. Con personajes me refiero principalmente a un protagonista y a un antagonista, aunque hay muchas películas donde no es necesario un antagonista en el sentido de una personificación, sino Ajá. que es una situación, pero al menos el protagonista sí es necesario. Bueno, si no, no hay historia, ¿no? Claro. Y un conflicto, es decir, algo que le pasa al protagonista que lo mueva a lograr un objetivo a través de acciones, y por eso es también importante las acciones. Y mira, cuando tú estás escribiendo tu guión, ¿dejas que tus personajes también te guíen en la escritura o prácticamente vos decís yo quiero que vos hagas esto y te vas a ir por acá, o dejas que ellos también se metan? Pues en el caso de mi proceso creativo, hay un momento en que la historia y mis propios personajes se van apoderando de. Ajá. O sea, en un principio, cuando yo planteo una historia, planteo una situación, planteo un personaje que usualmente está basado en alguien que yo conozco, tomo elementos de cada persona y creo un personaje, ¿no? Pero cuando ya la pongo en la situación, dentro de la historia, hay un punto, y creo que como guionista, como escritor, creo que es mi momento favorito, Ajá, donde el personaje se apodera de la historia. Ajá. Y la historia comienza a fluir por lugares que, digamos, yo no había pensado, Ajá. ¿no? Como que las cosas van girando y van encajando. Entonces ahí sé que voy por el camino correcto. Yo creo que eso es lo maravilloso cuando uno está escribiendo y de repente el personaje te dice, hey, aquí es verdad, no es por este lado. Y yo creo que se entiende que está bien porque fluye, como tú decís, ¿verdad? Exactamente, fluye, porque de pronto solo es como que, metafóricamente, es como Ajá. que alguien te estuviera contando la historia y solo vos la estás transcribiendo. Sí, la verdad que eso es muy buena experiencia. Con respecto a la sinopsis, que todos sabemos que es bien importante, ¿qué elementos son los que debe de tener para que atrape la atención de un productor y que en ese momento te diga, sí, me interesa más el proyecto, me gustaría poderlo apoyar? ¿Qué debe de tener esa sinopsis? Pues, a ver, una buena sinopsis tiene que tener primero, ser muy clara, muy concreta, ¿no?
no tiene que irse por las ramas. Tiene que tener como los elementos básicos que anteriormente mencioné, ¿no? Tienes que presentar el personaje, pero con una breve descripción. Con una descripción me refiero a algo que lo defina, como un soldado valiente, no sé, un cineasta pobre, no sé. Lo importante de una sinopsis es determinar, caracterizar a un personaje, algo que a vos te evoque ya un rostro, ¿no? Luego tenés que colocar un conflicto, algo que esté vinculado al personaje para que luego circule la acción para llegar a un final. El problema con las sinopsis es que son bien cortas, usualmente digamos en las esferas, dentro de la industria internacional, una sinopsis tiene que tener solamente 5 líneas. Entonces en esas 5 líneas vos tenés que sintetizar tu historia. Entonces es un gran reto. Es un gran reto. Por eso es importante como ensayar, escribir mucho y no quedarte con lo primero que redactar dentro de una sinopsis. Y pues yo lo que aconsejo al escribir una buena sinopsis es siempre como contársela o mostrársela a nuestros amigos cercanos, ¿no? Y después de que lo lean, preguntarle de qué va la película o qué entendiste, ¿verdad? Entonces a medida que de esa retroalimentación vamos a saber qué funcionó, ¿no? Y muy importante dentro de la sinopsis para la industria, para vendérselo a un productor, todas tienen que contarte el final. Porque tiene que ir, eso es tiene que ir al final, sí, porque nosotros estamos acostumbrados a leer la sinopsis de los streamers, o sea, de las películas. Pero tienes que saber a quién contarle el final y a quién no, ¿verdad? No, en el caso de la industria, es decir, digamos que tu objetivo es conseguir dinero para producir, sí, tenés que sí o sí poner el final. Eso es bien importante. Ahora, si tu película ya está producida y es para incentivar que la gente vaya a verla. Esa es la distribución. Para la distribución. De la peli. Ese es otro tipo de sinopsis. En la sinopsis sí, ahí es más bien como un gancho, ¿no? Como crear expectativa. Claro. Pero para conseguir dinero, no, en esa sí o sí tiene que estar el final. Y vos siempre andás preparado por si en algún momento de la vida, en algún ascensor, en las gradas que soy en la calle, te encontrás a un gran productor y le decís, este proyecto es valioso, hay que producirlo. Pues digamos que tengo mis propias historias ahí en el bolsillo, ¿no? Claro, como aquí en el país, digamos, no hay tantas grandes productoras, ¿no? Pero sí me ha tocado... Pero hay que estar preparado, siento yo, porque... Hay ciertas reuniones donde sí me ha tocado como contar mi historia con gente que creo que puede interesarle, ¿no? Porque a veces no siempre es... contárselo a un productor, sino que a veces es que necesitas apoyo de tus colegas, ¿no? Entonces a los colegas también hay que hacerles un pitch. Entonces sí, no voy a mentir que a veces sí como que lo he ensayado para contárselo a ciertos colegas para que me apoyen en ciertos proyectos. Pero yo creo que eso es bueno, la retroalimentación que nos podemos dar entre colegas, y creo que entre los más cercanos a uno puede hacer ese ejercicio, ¿verdad? Y también creo que es bueno alguien que esté alejado que te diga, no sé, que sea un poco más cruel por decirte algo, para decirte si le gusta o no la historia, y uno estar abierto a todo ese tipo de comentarios para luego poder corregir, ¿verdad? Creo yo que puede pasar eso. Sí, es importante. Yo creo que el caso de, como trabajo como guionista, también recomiendo exactamente eso, ¿no? Siempre estar como mostrando nuestro trabajo, lo que estamos haciendo, precisamente para buscar esa retroalimentación, ¿no? Porque a veces encajonarse o encerrarse, pues hay un momento en que vos tenés como visión de túnel, no podés evaluar tu propio trabajo. Entonces necesitas miradas externas que te den como una guía, una opinión. Entonces sí es importante mostrar el trabajo. Sí, yo creo que eso es definitivo. Mira, y ahora que se está poniendo de moda la inteligencia artificial, vos como escritor en algún momento recurrís a esa herramienta para crear alguna historia, o definitivamente la dejas a un lado. Fíjate que yo considero que, bueno, el mundo va avanzando, se va modernizando, y pues tenés dos opciones: o intentás como no ir con el mundo, pues, pero eso te va dejando apartado, te va alejando.
o te montas a la ola y Ajá. comenzas a aprender y le comenzas a sacar provecho. En mi caso, pues yo me monté a la ola, comencé a Ajá. explorar las inteligencias artificiales, ¿no? Para saber en qué me podían apoyar, Ajá. porque yo no busco que hagan mi trabajo, sino Solo es que una herramienta. solo es una, exactamente, solo es una herramienta, y sí, ya la he utilizado, por ejemplo, para a lo que yo le llamo pelotear ideas. Ajá. Entonces de pronto tengo una idea de alguna historia, o incluso tengo alguna sinopsis, un tratamiento, un logline, y comienzo a pelotear con la inteligencia artificial. Ajá. Para saber no en sí qué piensa, Ajá. sino que me haga como una crítica, porque las inteligencias artificiales les puedes dar un rol. Ah, Yo usualmente ok. les doy el rol de productor, les doy el rol de un guionista experto en algo, y pues ahí voy retroalimentándome y voy tomando lo que yo siento que se adecue a mi estilo o a lo que yo quiero. Entonces, como digamos que lo que hace la inteligencia artificial es que me ahorra tiempo. O sea, Sí. un proceso que me tardaría 2 días, Ajá. lo hago quizás en un par de horas, y eso es algo que me ha gustado. Cuando decís que te tardas 2 días es porque te has trabado en alguna parte de la escritura del guión y lo llevas ahí. Pero cuando no existía eso, ¿vos cómo hacías para resolver esos qué muros creativos que se nos ponen de repente? Uf, fíjate que dependía del proyecto, pero digamos que recurría a 2 o 3 estrategias. Ajá. La primera estrategia es dejar descansar el proyecto, porque hay un momento en que necesitas alejarte, ¿no? Aunque eso no significa que no estés trabajando en el proyecto, sino que es como que necesitas como un Siempre tiempo de estar pensando, y de pronto puedes salir con los amigos, ver una película, estar leyendo un libro, y de pronto eso, en lo que te habías trabado, de pronto llega una respuesta. No es un proceso mágico, sino que es ese proceso de descanso, ¿no? Entonces, esa era una estrategia. La otra era recurrir a mis amistades más cercanas, en las que confío, ¿no? Pero confío en el sentido profesional, porque sé que no me van a decir, ah, qué bonito está esto, sino que de verdad me van a dar una crítica constructiva. Y pues creo que principalmente esas 2 estrategias, pero eso lleva tiempo, ¿no? Ajá. Porque a veces pueden ser 2 días, a veces puede ser una semana, a veces un mes. Entonces sí hay como, sí podemos llamarle como ciertos bloqueos, ¿no? Sí. Y mira, y hablando un poco de tus procesos creativos, vos como escritor tenés ciertas horas, ¿verdad?, en las que uno dice, aquí funciono mejor en la mañana, en la noche, o todo el tiempo andás en modo guionista, cuando andás en la bici, en la calle, no sé, siempre anda tu cerebro en modo guionista. Creo que sí, siempre ando en modo guionista. Siempre ando viendo historias, coleccionando. Cuando las personas me cuentan una historia, algo que han vivido, una anécdota, usualmente pienso, esto puede ser un corto, esto puede ser una película, esto puede ser una animación, sería un buen documental. Siempre ando como pensando en modo guionista, ¿no? Pero ya hablando como del proceso de escritura, pues fíjate que yo con el tiempo he aprendido de que el ser guionista es un oficio, pues una profesión como cualquier otro. Entonces hay que tener disciplina. Entonces usualmente yo no espero que me llegue la inspiración en el sentido de estoy inspirado, voy a ponerme a escribir, sino que me pongo días y horas específicas para escribir. A veces puedo escribir poco, a veces escribo mucho, pero siento que eso es muy importante, tener esa disciplina. Hablando de vivir de los guiones y que eso es una profesión, ¿vos considerás que se puede vivir acá en Centroamérica simplemente de dedicarte solo a la escritura? Decir, yo solo voy a ser guionista y le voy a meter al 100% a este oficio. Fíjate que no sé si podría contestarte la pregunta a nivel centroamericano, ¿no? Porque desconozco cómo estará el panorama, digamos, en nuestros hermanos países. Pero para no evadir la pregunta y acercarme a la respuesta, basado en mi experiencia personal, creería que sí. O sea, uno de mis metas siempre fue vivir solamente de ser guionista, ¿no? Y actualmente lo he logrado. Actualmente yo solo me dedico a escribir guiones. Y pues considero que si yo lo he logrado, pues en este país como El Salvador, donde no hay industria, creería que sí se puede lograr. Claro, es una cuestión también de una mezcla entre disciplina, hay que decir también un poco de suerte,
pero sí se puede, si ese es el objetivo, vivir de esta profesión. Fíjate que te pregunto eso porque hace un par de meses atrás un chico como de 18 años se acercó a mí y me preguntó que precisamente eso, si yo le aconsejaba que se metiera a ser guionista del todo porque él estaba decidido a querer vivir de esto. Entonces yo creo que tu respuesta le puede ayudar mucho, ya que tú te dedicas a eso, pues a que le dé energía a él para que se dedique también a la parte de ser guión. ¿Qué le dirías tú a esta persona, a los que quieren empezar a hacer guiones? Pues mira, lo primero que les diría es que no se desanimen, pues. O sea, una de las cosas que se van a dar cuenta cuando entran en el mundo del cine o televisión es que aunque todo el mundo hable del guión, muy poca gente habla de los guionistas. Porque usualmente quienes hacen los guiones son los propios directores o productores, son otras personas cuya aspiración es ser primero director o productor y de manera secundaria ser guionista, ¿va? Yo no estoy diciendo que eso sea algo malo, solo digo que dentro de nuestro panorama eso es como lo normal. Entonces, si vos solamente te querés dedicar a ser guionista, pues enfócate en eso. Enfócate, y es importante ser disciplinado, pues. Ser disciplinado y aprender. O sea, ser guionista es una profesión, pues. Entonces no se trata de inspiración, se trata de formarse, de leer, de entender estructuras dramáticas. Entonces eso es lo que aconsejaría. ¿Cuál sería el proceso y las estrategias que debemos de tomar en cuenta a la hora de la escritura de nuestro guión? Bueno, fíjate que dentro del proceso o las estrategias para escribir un guión, hay como, no le quiero decir una fórmula o normas, ¿no? Pero es el proceso habitual dentro de la industria, ¿no? Que son escribir primero un logline, que es la síntesis de nuestra historia en 2 líneas. Luego está el storyline, que es otra vez una síntesis pero de 5 líneas. Y luego está la sinopsis, que es nuestra historia pero escrita en una cuartilla o 2 páginas. Y por último está el tratamiento. El tratamiento ya es donde desglosas toda la historia en un mínimo de 10 páginas. Después de esto quisiera hacer como un paréntesis, ¿no? Para explicar mejor. Este proceso es algo que se hace dentro de la industria, ¿no? Y se tiene que tomar desde 2 puntos de vista, ¿no? Cuando uno quiere presentar un proyecto dentro de un festival o dentro de un festival que te dé fondos, ¿no? O presentárselo a un productor, usualmente uno presenta un documento que se llama Biblia o One Page. Dentro de este documento van estos elementos, ¿no? Estas estrategias, el logline, el storyline y la sinopsis. Esto es importante porque a través de estas estrategias o herramientas, el productor se da un vistazo rápido a nuestro proyecto, entiende si le gusta, si quiere invertir o no, ¿verdad? Entonces, eso es por un lado, ¿no? Es una herramienta que sirve es una herramienta de venta, ¿vale? Por un lado. Y eso es importante saberlo y es importante manejarlo como guionista, porque es algo que siempre nos van a pedir en cualquier parte. Eso es del punto de vista como de industria, ¿no? Pero por el otro lado, hablando de proceso creativo, yo recomiendo también utilizarlos. Dentro de mi proceso yo hago esos pasos. Escribo un logline, un storyline, una sinopsis y por último un tratamiento. Y sí trato de hacerlo dentro de estos pasos, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del proceso creativo lo que pasa es que cuando uno está escribiendo una historia, de pronto se te abren un montón de posibilidades y opciones y vos decís, puedo irme por este lado o por este otro, pero si seguís este proceso, poco a poco todo se va a ir como encaminando, le vas a ir poniendo límites a tu historia, y con límites me refiero a que de pronto te vas a dar cuenta, la historia que quiero contar es esta. Entonces, hacer estos pasos, recurrir a estas estrategias, te permite a la hora de llegar al guión tener claridad de lo que querés escribir y de pronto va a ser todo más fluido. Entonces sí, yo recomiendo utilizar estas herramientas. Eso creo que nos ayudaría para no perdernos en el camino. Exacto. Y frustrarnos y decir,
no le hallo final a esto. Exactamente, porque antes de escribir un guión, hay que recordar que un guión de largometraje, Ajá. actualmente dentro de la industria, tiene que tener como mínimo unas 65, 70 páginas, ¿verdad? Aunque Sí. habitualmente se consideran 90. Entonces, Sí. 90 páginas da miedo, especialmente cuando no sabes exactamente hacia dónde vas. Entonces, es bien importante tener estas estrategias previas, porque a veces cuando te perdes, entre comillas, puedes recurrir, puedes retroceder a una de estas herramientas y decir, no, lo que yo quería contar Sí. es esto. Y aterrizar. Y aterrizás. De hecho, Ibermedia te pide 90 páginas para un largo de ficción, Sí. entiendo que tenés Sí, que... sí, usualmente, ¿qué te digo? Es que dentro de la industria Ajá. depende del certamen, del concurso, del taller, te va a poner como unos mínimos o unos máximos, pero hay como acuerdos globales, ¿no? El Sí. acuerdo global actual son que un largometraje son, al menos de ficción, son 90 páginas. De ahí, de documental, se considera que ya es un largo documental, 60 páginas. Sí, y considerando eso, ¿cómo crees que deberían de ser los finales de guión? ¿Deben de ser fulminantes o hay que diluirlo? ¿Vos cómo lo cerrarías? ¿Cómo lo Mira, cerrás? bueno, ¿cómo lo cierro yo? Sí, vos, ¿cómo pues- te gusta cerrar tus historias? Pues he de decir de que dentro de mi estilo, a mí Ujú. guiones sí me gusta cerrarlos de manera fulminante, ¿no? Con un pequeño giro cerrado, pues a mí me gustan los finales cerrados. Cerrado. Al menos dentro de mis historias. Ajá. Dentro de mi historia. Claro, estos finales cerrados pueden ser felices o tristes o Sí. demenciales, pero sí me gustan los finales cerrados, no me gusta dejar cabos sueltos, ¿no? Ajá. Yo creo que eso es bueno, ¿verdad? Dejar la idea clara de lo que uno quería decir. Y quiero hacerte una pregunta que definitivamente sí tengo que hacerla, porque acá en este set pues hemos invitado a varios colegas y creo que la gran mayoría coincide que una de las debilidades del cine salvadoreño es que carecemos de guionistas. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo crees que podemos solventar eso? Fíjate que no estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que dentro de nuestro pequeño, ¿cómo llamarle? Universo cinematográfico de El Salvador, pasan ciertas cosas, ¿no? Hay que entender que la mayoría de personas o nuevas personas, aspirantes a hacer cine, su aspiración usualmente es ser directores, y yo lo entiendo, ¿no? Porque usualmente cuando ves una película pensás en quién la dirigió o la película tal o no sé qué. Entonces lo que sucede es que los directores, aunque pueden tener mucho talento, quieren ser también autores, quieren escribir sus propios guiones y quizás no tienen las habilidades o el conocimiento para hacerlo. Pueden ser muy buenos dirigiendo o incluso ser buenos fotógrafos, buenos productores, pero cada una de estas roles requiere preparación, pues, y es muy difícil tener la preparación completa, pues. Por eso es que el cine es un trabajo, un arte de muchas personas en conjunto, porque tenés que apoyarte de los otros. Entonces lo que siento que sucede acá es que estas personas no se apoyan de guionistas, porque habemos guionistas. Yo actualmente trabajo con un equipo de guionistas. Somos 7, 8 personas, pues, cada una con un nivel y con un estilo diferente, ¿va? Pero hay guionistas. Se están dedicando a... Solo nos estamos dedicando a escribir guiones. Entonces lo que pasa es que no nos buscan. Ajá. O sea, no nos buscan porque quieren... Pero ¿cómo podemos hacer ese enlace, digamos? ¿Cómo lo resolvemos? Fíjate que, creo que a nivel práctico sería tener como una plataforma que creo que actualmente existe. El Ministerio de Cultura ha tirado una plataforma, ¿no? Donde podemos localizarnos. Y de ahí creo que la otra es el de boca en boca, ¿no? Claro. Al final relacionarnos y podernos recomendarnos. Yo usualmente cuando me preguntan, yo usualmente recomiendo productores, recomiendo directores de arte. Siempre que encuentro un colega o alguien interesado en proyecto audiovisual y me dice, fíjate que me hace falta algo, yo siempre tengo en la mente a alguien a quien recomendar. Sí. Entonces creo que debe pasar lo mismo pues con los guionistas. Y una de las cosas es dejar de decir de que no hay guionistas. Sí hay guionistas, porque sí existimos, sí estamos. Lo que pasa es que no nos buscan, pues. Ajá. Bueno, espero que resolvamos eso, ¿verdad? Creo que una buena idea sería hacer como así como se hace la feria del libro, hacer como una feria de
de guiones, nos reunimos, empezamos a ver qué propuestas hay para ver qué se puede producir. Leonel, ¿te gustaría dirigir en algún momento uno de tus guiones? Fíjate que durante mucho tiempo dije que no, que nunca iba a dirigir. Quizás porque nunca fue algo que me llamó la atención, pues. Ajá. Pero actualmente sí estoy intentando dirigir quizás mi primera película, no sé si la única, pero he de acotar de que es una película de animación. Okay. Que creo que por eso es que me he tirado a pensar en dirigirla, ¿va? Porque la animación es algo que a mí de verdad me apasiona mucho. Entonces dije, bueno, tengo que levantar esta película, me gusta y bueno, la voy a dirigir. Pero ¿cómo vas con ese proceso? ¿Ya está el guión final? Fíjate que ahorita estoy escribiendo el guión. Sigo todavía en el proceso del guión. Sí, ahorita ya estuve, el proyecto quedó dentro de un taller dentro de Costa Rica, que fue muy, muy valioso porque estuve con una cineasta mexicana que se dedica bastante a la animación y pues me dio buena retroalimentación, igual que otros colegas a nivel de la región, y pues estoy muy contento con eso. Siento que el proyecto va lento pero seguro, pues. Entonces, bueno, espero que dentro de un par de años ya pueda exhibirla dentro de los cines, ¿no? Bueno, perfecto. Espero que te vaya muy bien con este proyecto, que logres el éxito, que la logres escribir, producir, para que luego tengamos el privilegio de poder ver esa animación que creo que también le hace falta al cine salvadoreño, crear películas animadas. Bueno, Leonel, gracias por acompañarnos esta noche acá en Cine Libertad, por compartir tus conocimientos con el público de nuestro programa. Muchas gracias por haberme invitado, ha sido un placer estar aquí. Bueno amigos, gracias por seguir en sintonía de nuestro programa, y a continuación viene Jorge Dalton porque nos contará de qué se trata la película de esta noche.